Vamos a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y vamos a iniciar nuestro estudio, hermanos, que hoy continuamos. Hace 15 días nos quedamos en el capítulo 13 que estamos mirando. Empezamos a leer ya acerca de la segunda bestia que sale de la tierra, ¿verdad? Ya leímos gran parte del capítulo. Vamos a continuar con nuestro estudio, Apocalipsis capítulo 13. Vamos a dar lectura del versículo 11 al 17. Bueno, al 18, perdón, del 11 al 18. Apocalipsis 13, del 11 al 18, dice la Escritura: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Señor, te agradecemos porque nos permites mirar tu Escritura, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, el estudio que tenemos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, ya estábamos viendo hace 8 días, ¿verdad?, todo lo que hablan acerca de los versículos 11 hasta el 12 y el 13. Creo que ahí nos quedamos. Nos quedamos hasta el versículo 12 precisamente. Vimos el versículo 11 y 12, ¿verdad? Dice Juan que vio otra bestia. Ya está la primera bestia que sale del mar, haciendo rápidamente una recapitulación. Ya Juan ha visto la primera bestia que sale del mar, y es el anticristo, ¿verdad? En los tiempos de Juan, la primera bestia que está simbolizando al imperio romano, al gobierno romano, a los césares, a todos aquellos hombres que se gobernaron Roma y todas las provincias, ¿verdad? Israel, como provincia de Roma, estaba conquistada por el imperio, y bueno, se les obligaba a todos los cristianos, no solamente a ellos, sino a todos las personas que vivían en territorio romano, en Italia y en todas las demarcaciones que gobernaba Italia o Roma, se les obligaba a rendir culto al emperador. Ya lo hemos comentado, que había un día, ¿verdad?, que era denominado el Día del Emperador. Ese Día del Emperador, todo mundo que vivía en las regiones de Roma o bajo el imperio romano tenía que adorar físicamente, literalmente, al emperador, a la estatua del emperador. En los tiempos de Juan, el emperador era el emperador Domiciano, así que este hombre hicieron una estatua y a él le rendían culto. Eso ya lo comentamos. Y bueno, entonces para Juan, ¿verdad?, es muy importante que la iglesia pueda entender el simbolismo. Entonces, estamos que el simbolismo de la primera bestia está reflejando al imperio romano, al gobierno, al poder de Roma. Y la segunda bestia que sale de la tierra, que hablan los versículos 11 al 18, esta segunda bestia son el sacerdocio romano, vamos a llamarlo así, en los tiempos de Juan. Son aquellas personas que están trabajando en el gobierno romano y que de una forma promueven el poder del emperador. O sea, es decir, toda la propaganda que se hace para que el emperador romano siga siendo adorado, eso lo hace la segunda bestia, que se lo conoce como el falso profeta, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos estas dos imágenes.
Ya lo dijimos, primera y segunda bestia. Y después dice, bueno, dice el versículo 11, estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Dice el versículo 11 que esa bestia tenía dos cuernos, que lo que reflejan es la autoridad, ¿verdad? Que eran semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, es decir, se disfraza, son personajes, instituciones, cosas que el gobierno hace, que el gobierno promueve para que las personas volteen siempre y adoren a esa imagen del gobierno, ¿verdad? Entendemos que en los tiempos de Juan y hasta nuestros días el gobierno, todos los gobiernos generalmente han trabajado para poner a Dios como que no es Dios, sino que es un falso Dios, y a Cristo también como el falso Cristo. Entonces podemos interpretar y entender que hasta el día de hoy la primera y la segunda bestia pues continúan su labor. No es solamente una persona, no son personajes, sino son entes, ¿verdad? En sentido, el gobierno refleja el poder de la bestia, y así todos los gobiernos que son anticristianos pues entonces simbolizarían a esa imagen de la primera bestia, y todos aquellos que lo promueven, las televisoras, los medios de información comunicativos, hasta los sistemas educativos también muchas veces están al servicio de Satanás, que confunden a las personas, ¿verdad? La teoría de Darwin y muchos ejemplos más, ¿verdad?, que existen en las escuelas, en el conocimiento secular, que están en contra de Dios. Esto entonces sería en la primera y la segunda bestia, el poder del gobierno y todo aquello que promueve este poder, que esté siempre en contra de Dios y de su palabra y de su pueblo, ¿verdad? Más adelante, bueno, dice, ¿verdad?, que es como un cordero, pero habla como un dragón, es decir, se disfraza, ¿verdad? Se disfrazan estas bestias, estos símbolos de poder, se disfrazan de una forma muy simpática y agradable, ¿verdad?, que a los cristianos les puede agradar. Ese es el punto que tiene Juan, que los cristianos no sean confundidos con estas enseñanzas que se están promoviendo. Bueno, y también el versículo 12, ya lo leímos, que la autoridad la ejerce la bestia, la primera bestia, y la segunda hace que la gente adore a la primera bestia. Entonces vamos a continuar con donde nos quedamos. En el versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que también o nos encontramos ante un cuadro de un gran imitador, ¿verdad? Este gran imitador realiza milagros comparados con los personajes, con los hombres de Dios del Antiguo Testamento, como el profeta Elías, ¿verdad?, que en el Monte Carmelo él ora al Señor para que descienda fuego del cielo y pues elimine, ¿verdad?, a los 400 sacerdotes de Baal y de Acera que estaban ahí en el Monte Carmelo. Entonces Satanás también tiene, ¿verdad?, ese poder de imitar los milagros, ¿verdad?, que los hombres de Dios han hecho, que los siervos del Señor han hecho. No solamente Elías, ¿verdad?, fue el único que hizo milagros, hicieron muchísimos milagros los profetas del Antiguo Testamento, y bueno, Satanás intenta imitarlos, ¿verdad? También encontramos, ¿verdad?, palabras del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, que ellos hablan acerca de los falsos profetas y de las virtudes demoníacas que ellos tienen. Vamos a ver algunos textos, bueno, dos nada más. Vamos a ver el texto de Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo 24, 24. Son las palabras del Señor Jesucristo hablando acerca de las señales del fin del mundo, ¿verdad? Mateo 24, 24.
dice el Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ese es el punto del Señor Jesucristo, del apóstol Juan y también del apóstol Pablo, ¿verdad? Que Satanás, mediante engaños, trata de distraer, ¿verdad?, a la iglesia, de hacer que la iglesia no cumpla los mandatos del Señor, sino engañarla. Asimismo también vamos a buscar la segunda carta a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, son palabras del apóstol Pablo, segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice así, bueno, desde el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo quiere decir malvado, ¿verdad? Estamos hablando del anticristo, de la bestia, vamos a entenderlo así. Y entonces se manifestará aquel malvado o aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, no está hablando de Satanás directamente, sino de los malvados, ¿verdad? De la bestia que sale de la tierra, de aquellos que hacen todos los prodigios, todo lo que sea posible para engañar aún a los escogidos, dice tanto el Señor como el apóstol Pablo. Entonces el punto que está hablando Juan y las referencias que ya tomamos están hablando acerca, ¿verdad?, del engaño que produce Satanás a la iglesia. Al mundo pues ya no lo engaña porque ya está engañado, pues el mundo que no sigue a Jesús ya está engañado, ya están con él, ya no necesita al mundo porque ya lo tiene en sus manos. Ahora lo que necesita Satanás es a la iglesia, intenta destruirla, ¿verdad? Intenta confundirla, desviarla del camino y atraerla a él, para que le rindan a él solamente homenaje, a la primera bestia, ¿verdad? Al anticristo. Tenemos que aclarar que estas dos imágenes que nos presenta Juan de la primera y de la segunda bestia no son Satanás en sí, ya lo dijimos, son gobiernos, la primera bestia, autoridades, personajes, y la segunda bestia también son personajes, instituciones que promueven el poder de la primera bestia, pero están subalternos. Estas bestias, la primera y segunda bestia, son subalternos de Satanás. Satanás es el que dirige, Satanás él es el controlador de todo lo negativo, ¿verdad? Y todos están bajo ese control. Así que si miramos el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento el Señor instruye a Moisés para que él alerte a la iglesia, para que el pueblo pueda rechazar a los falsos profetas, ¿verdad? Eso es muy bueno que nosotros lo veamos. Ya desde el Antiguo Testamento vamos a buscar un texto que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 13, y son palabras acerca de los falsos profetas que Dios le habla a Moisés, que el pueblo tenga cuidado. Es decir, el Señor habla con Moisés y le dice a Moisés: pon alerta al pueblo, porque van a haber falsos profetas que se van a presentar en el pueblo y van a hacer milagros, y se van a cumplir esos milagros, pero si son obras del demonio, no hagan caso. Vamos a ver qué dice la palabra de Deuteronomio 13, los primeros 5 versículos, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, fíjese bien, el versículo 2, o sea, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses.
y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor está alertando a la iglesia y le está diciendo: no vayas con aquellos que te estén invitando a otro tipo de celebraciones en donde se adoren a otros dioses, y allí también se pueden obrar los milagros, porque Satanás es poderoso, claro, y él da, ¿verdad?, el poder a quien él lo desee. Lucas 4, versículo 6, eso es un texto que nos ayuda mucho, en donde el demonio le dice a Jesús, ¿verdad?, que todo él lo puede dar, los reinos los puede dar porque a él le fueron entregados. Entonces, está poniendo, ¿verdad?, el Señor en alerta al pueblo, a la iglesia. Así que el cristiano debe distinguir entre los milagros que son de Dios y los milagros que no son del Señor. ¿Sí? O sea, ¿hay milagros que hace Satanás? Claro que sí. Usted recuerda el texto, ¿verdad? Cuando Moisés y Aarón están enfrente del faraón para decirle que deje ir al pueblo, y bueno, faraón se lo opone, etcétera. Entonces le pregunta a faraón: pues muéstrame el poder de tu Dios. Y Moisés lo que hace es que avienta su bastón, ¿verdad? El báculo, que tenía un bastón, un palo, lo avienta y se convierte en una serpiente. Así que vienen los brujos, los brujos, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la palabra? Los adivinadores, los hechiceros que tenían ahí en Egipto, lo van a traer el faraón y les dice: miren lo que acaba de hacer este hombre, imiten lo que él hace. Y ciertamente, ¿verdad?, Janes y Jambres, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento no nos dicen el nombre, Pablo nos lo dice después de miles de años, que se llaman Janes y Jambres. Estos dos magos egipcios vienen y hacen lo mismo, también vienen con dos palos, con dos varas, las avientan y se convierten también en serpientes, que la serpiente de Moisés las devora, ¿verdad? O sea, manifestando así que el poder de Dios está sobre el poder de Satanás. ¿Hace milagros Satanás? Sí, hace milagros, claro que sí. Claro que sí hace milagros de este tipo, ¿verdad? Entonces, los cristianos, ¿verdad?, debemos distinguir, hermanos, debemos distinguir entre los milagros genuinos y falsos, y determinar si vienen de Dios o del diablo. Pablo, ¿verdad?, nos habla en la carta a los Corintios, aquella iglesia que tenía muchos dones del Espíritu Santo. Sí, tenían dones, porque sí los tenían. Él también les dice que hay el don de interpretación de espíritus, ¿verdad? Él les habla acerca del don de la interpretación de espíritus. ¿Cuál es ese don de interpretación de espíritus? Es la sensibilidad, la perspicacia que tiene el cristiano de poder saber inmediatamente cuando está platicando con alguna persona de religión, claro, ¿verdad?, en este caso, y saber exactamente si es un falso profeta o no. ¿Cómo? Con el conocimiento de la Escritura, definitivamente, ¿verdad? Y obviamente el Señor también nos ayuda, ¿verdad?, a poder distinguir si los espíritus vienen de Dios o del diablo. Dice el versículo 14, bueno, regresamos a Apocalipsis, otra vez Apocalipsis 13, 14, dice: y engaña, bueno, desde el 13 para que sigamos la línea, ¿verdad? Dice: también hace grandes señales. ¿Quién? La segunda bestia que sale de la tierra, ¿verdad? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Fíjense cómo dice el texto, ¿verdad? El 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Es decir, Dios le ha permitido hacer estas señales a Satanás, así como Dios permitió a Satanás que tocara a Job, que tocara sus posesiones, etcétera. Dios lo permite. ¿Por qué? No lo sabemos. Creo que es sano que no tratemos de preguntar de una manera irreverente a Dios por qué hace estas cosas. Como muchas veces: ¿por qué el Señor permite que los niños se mueran? Pues no lo sabemos, porque pues es Dios. Duele y nos confunde, sí, ¿verdad? Nos confunde el saber. ¿Satanás hace milagros? O sea, ¿nos puede confundir? Sí, nos puede confundir, pero así es. O sea, Dios permite, dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir,
Ya dijimos, la segunda bestia está haciendo la propaganda para que la primera bestia, ¿verdad?, sea adorada. Hace milagros, los medios informativos hacen milagros, nos hacen creer muchas cosas en contra de la escritura para que la bestia sea adorada. Entonces esto lo hemos visto, ¿verdad? Siempre en todo el tiempo, en todas las eras de la cristiandad. Entonces, para el diablo, estamos en el versículo 14, para el diablo y para sus seguidores, para sus secuaces, el engaño es una forma de vida. Juan dice que la bestia desea ser adorada, ¿verdad? Eso es lo que dice Juan, que la bestia desea ser adorada. Y esto entonces se hará al conseguir que los pueblos erijan su imagen, que levanten su imagen, ¿verdad? Y que la adoren, con lo cual él reconoce el homenaje que le rinden. En todo el transcurso de la historia, diferentes culturas han traído a la humanidad el culto y la adoración a imágenes humanas o a dioses falsos. Romanos capítulo 1 es una prueba de ello, ¿verdad? Donde dice Pablo, ¿verdad?, que los hombres se desviaron a una. Dejaron de adorar al Dios celestial y le dieron culto a imágenes hechas de barro, etcétera. Y entonces el hombre se desvía, ¿verdad? Deja de adorar al verdadero Dios. Juan entonces, cuando habla de estas cosas, ¿verdad?, él está reflejando el contexto histórico y el contexto cultural de su época, en la que los cristianos eran obligados a participar en el culto del emperador. Ya lo dijimos, ¿verdad? Así que solo la verdadera fe en Cristo podía ayudar a no sucumbir ante dicha presión, porque eran obligados. O sea, estamos hablando del tiempo de Juan, y el imperio iba a las aldeas y los obligaban a ir a los templos romanos para arrodillarse ante la estatua del César, y solamente el Señor les daba fuerza, les daba valentía para que no participaran en el culto. Y no participaban, muchos de ellos no participaban, eran muertos, claro que sí, eran llevados al Coliseo romano y los mataban, literalmente los asesinaban, los quemaban vivos, permitían que los tigres, leones, las fieras los devoraran, los osos los soltaban y ahí los devoraban. Era un castigo. Así que solamente la fe verdadera en Cristo los podía ayudar a no sucumbir ante el poder romano, ¿verdad? Y la influencia de la bestia no solo es para el tiempo de Juan, sino hasta el tiempo de la consumación, hasta que venga Jesús por segunda vez. Todo esto que Juan está narrando hace 2000 años, en el año 100 después de Cristo, es para toda la humanidad. O sea, todos los tiempos han pasado por estas situaciones. Juan escribe, ¿verdad? Estamos en el versículo 14. Juan escribe que la herida de la bestia sanó. Así que el espíritu del anticristo sufre un golpe mortal. El espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, sufre un golpe mortal por el evangelio. Es decir, sí es herida, ¿verdad? Pero esa herida sana. Y esa es una imitación, ya lo dijimos, de la herida que tuvo el Señor Jesús y que sanó cuando Él resucitó, claro. Entonces, es una parodia, ¿verdad? Esto es una caricatura, ¿verdad?, del Cristo resucitado. Pero no hay ninguna comparación entre el Cristo resucitado y entre Satanás ni las bestias, claro que no. El anticristo vive para destruir la vida en todas partes, esa es su labor. Dice Juan, ¿verdad?, capítulo 10, que Satanás vino para matar y para destruir. No vino nada más para así como para que te voy a hacer una herida chiquita. No, él vino para matar y para destruir. Y sí mata y sí destruye, claro que sí. Sí lo hace porque tiene ese poder. Está limitado, ya lo dijimos, ¿verdad? Está bajo del poder de Dios, sí, pero tiene poder. Y lo puede hacer, y lo ha hecho.
Ha distraído, ha desviado a millones de cristianos que se congregaban en iglesias, los ha sacado de las iglesias. Y es el punto al cual quiere Juan que vea la iglesia, ¿verdad? Que vean sus lectores, que veamos todo, que el Espíritu Santo desea que veamos. Cómo el poder de Satanás a través de los medios informativos, a través de los medios culturales, a través de los medios políticos, sociales, religiosos, inclusive hay muchas sectas, ¿verdad? Muchas sectas que no son cristianas, que se llaman cristianas pero no son cristianas, que hablan de Jesús pero no creen en Jesús como el soberano. Todo ello Satanás ha usado para distraer, y muchos cristianos se han ido de las bancas de las iglesias cristianas para irse a otras religiones, a otras filosofías. Y el día de hoy declaran que no son cristianos y que aborrecen a Dios cuando lo adoraban anteriormente en los templos. Y eso es lo que desea Satanás, eso es lo que estamos leyendo en Apocalipsis. No me estoy saliendo del contexto, eso es lo que desea, eso es lo que Juan advierte a sus primeros lectores. No tengan miedo del emperador, no tengan miedo de la primera bestia, el emperador, no tengan miedo de los sacerdotes romanos, de todos aquellos que promueven a la primera bestia. No tengan miedo. El Señor les fortalece, el Señor está con ustedes, etcétera. Y esa es la intención de Apocalipsis, animar al pueblo a que no sucumban ante la tentación de Satanás, porque él pone muchas tentaciones, claro que sí. Y no me estoy refiriendo al dinero, ni a las mujeres, ni a los hombres. Para las mujeres no, me estoy refiriendo a las filosofías, al engaño que la mente recibe, ¿verdad? Aquí nos adelantamos un poquito. Por eso es que esa es la marca de la bestia en la frente. ¿Por qué? Porque la mente acepta todas las filosofías. La mente está aceptando la creencia de que Dios no existe. La mente acepta Nietzsche, ¿verdad? Entre muchos filósofos, este alemán Friedrich Nietzsche, que dijo: Dios está muerto, Dios no existe, y entonces hagamos la imagen del superhombre. Y de ahí, si usted no lo sabía, de ahí proviene esta caricatura, esta imagen, esta historieta, ¿verdad?, de Superman, que los gringos fabrican. Toman este libro de Friedrich Nietzsche y dicen: sí, es cierto, Dios ha muerto, Dios no existe, Dios dejó de existir, mejor dicho, perdón, Dios ha muerto, y entonces ahora el hombre es el único. Traigamos al hombre que está en las montañas, bajémoslo, y él va a ser como un sol, va a ser como un Dios. El hombre es el poderoso, es el superhombre, Superman, ¿verdad?, que le dicen los gringos. Y de ahí viene esa idea, ¿no?, tan popular, que ha hecho millonarios a Hollywood y a muchos personajes. Y ahí vemos, ¿verdad?, en caricaturas inocentes, entre comillas inocentes, como la idea de Superman, que es filosofía de Nietzsche, filosofía anticristiana. El hombre puede, el hombre no necesita de Dios, el hombre tiene a Dios, el hombre es Dios. Los mormones es lo que dicen, ¿verdad? O sea, estamos viendo religión, diversión, Hollywood, cómo toman filosofías, literatura anticristiana que nos quiere desviar, ¿verdad? Y lamentablemente ocurre con muchos cristianos. Entonces, ¿cuál es la intención de Apocalipsis? Que estemos alertas ante el poder de Satanás, que no lo tomemos a la ligera, que Satanás tiene poder, lo tiene, ¿verdad? Vamos a Lucas para que recordemos este capítulo de Lucas, lo que él habla, ¿verdad? Lucas capítulo 4, ya lo hemos dicho, pero lo quiero volver a leer. Lucas capítulo 4, versículo 6. Está el Señor Jesús en la tentación con Satanás, y entonces le dice en el capítulo 5: y le llevó el diablo a un monte alto, a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. ¿Tiene poder Satanás o no tiene poder? Según Lucas, claro que tiene poder. Tiene poder de distraerte, de sacarte de la iglesia, tiene ese poder, claro que sí. Pero el Señor Jesús está por encima de este poder, claro, y nosotros somos comprados. Por eso Juan nos está diciendo, ¿verdad?, acerca de la marca, del sello, etcétera. Y ya dijimos, lo estamos adelantando porque no creo que lleguemos hasta el versículo último, pero esa es la marca de la bestia, ¿verdad? Está en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque estamos aceptando todas esas filosofías en nuestra mente. La mente acepta, la mente intelige, y entonces la mente decide. Y es lo que hacemos, y esa es la marca. Entonces
de la bestia en nuestra frente no es nada literal, no son 3 números, no es eso. Si la marca de los elegidos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14, que nos habla que el Señor pone un sello en la frente de los cristianos, en la frente de la iglesia, y el sello es invisible, usted no lo tiene, veas en el espejo, yo no tengo, ¿verdad? No tenemos un sello literalmente, no. Entonces, si el sello para los cristianos es algo invisible, podemos también interpretar sanamente, bíblicamente, que el sello de la bestia también es algo invisible, no es nada literal. Cuando se inicia ya por 1980, creo aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, cuando sale el código de barras, ¿verdad? En todas las etiquetas, en todos los productos que se vendían, ahí decía, esa es la marca de la bestia. O sea, no es eso, son interpretaciones pues, flojas, ¿no? Pobres, de una teología pobre. Entonces, tenemos que ir a la Biblia, no ir a Calvino, ni a Lutero, ni a Zwinglio, ni a Babin, ni a Berkhoff, ni a Leon Morris, ni a nadie, sino al apóstol Pablo, al apóstol Juan, a Jesucristo. ¿Qué dicen en la Escritura? Y podemos interpretar sanamente la Biblia. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que la Biblia, la Escritura, no es de interpretación privada, no, sino la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo? Leyéndola libro con libro, comparando, etcétera, con un estudio serio, ¿verdad? Entonces, hermano, estamos viendo, ¿verdad?, este control, este poder que tiene la bestia para la humanidad. Y Juan entonces está diciendo, ¿verdad? Estamos en que la herida de la bestia sanó esta herida, ¿verdad? Así que el espíritu del anticristo sufre un golpe mortal, pero otra vez vuelve a la vida. Y esto entonces es una parodia, otra vez una parodia del Cristo resucitado. No hay ninguna comparación, ya lo dijimos, ¿verdad? Que el anticristo vive para destruir la vida en todas partes, vive para destruir la vida en todas partes, en tanto que Cristo vive para dar vida eterna a todos sus seguidores. Versículo 15 al versículo 18. ¿Cuánto vamos, hermano? ¿Media hora? Sí, ¿va? Vamos a tomar 10 minutos nada más, para ver si terminamos. Del versículos 15 al 18 nos habla acerca de la marca de la bestia, ¿verdad? Dice el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y bueno, entonces la bestia que sale de la tierra hace la propaganda, ya lo dijimos, a la bestia que sale del mar, y ya hablamos acerca de bueno, lo que desea es que se le haga una imagen para que sea adorada siempre la primera bestia, ¿verdad? Es decir, el control militar, los gobiernos terrestres, etcétera, se les tiene que hacer una estatua, en el sentido de que se les tiene que admirar y respetar y venerar. El anticristo, que es la primera bestia, es quien recibe toda la atención. Todo se hace a nombre suyo y para su provecho, ¿verdad? O sea, todo lo que se hace en el mundo es para provecho de los gobiernos, para provecho y para beneficio de los gobiernos centrales, cuando están en contra de la palabra del Señor. Así que la bestia desea ser adorada. En el Antiguo Testamento encontramos el relato de 3 jóvenes que se negaron a rendir culto a la imagen, ¿verdad?, que se había erigido. Estamos hablando de los amigos del profeta Daniel. Esa historia no la vamos a leer, usted la conoce, está en el libro de Daniel, capítulo 3, los primeros versículos nos hablan de esa historia, de estos hombres que se negaron a postrarse ante la imagen que Nabucodonosor había construido para que todo el mundo la adorara. Estamos hablando de muchos años antes de Juan. Pero Dios entonces rescata a estos hombres, ¿verdad?, a los amigos de Daniel, y lo hace para que su nombre, para que el nombre del Señor, no de Daniel, sino que el nombre del Señor fuera glorificado. Para eso lo rescata, para que el pueblo viera, ¿verdad?, la protección que Dios le da a su pueblo, a su iglesia, ante cualquier amenaza. Y bueno, podemos ver, ¿verdad?, que la bestia sigue enviando a sus cómplices para obligar a todos a adorar y postrarse delante de él. Quien no lo hace es sacrificado, ¿verdad? Quien no adora a la bestia es sacrificado. Los cristianos deben
obedecer a las autoridades. Claro que sí. Estamos hablando que las autoridades, muchas de ellas están en contra de Dios, permiten muchas situaciones que son antibíblicas, y el cristiano, nos dice el apóstol Pablo, que oremos por las autoridades, que nos sometamos a la autoridad, porque la autoridad ha sido puesta por Dios, no por el hombre. Así que nos pide la Biblia, ¿verdad?, que nos sometamos, pero lo sabemos, es muy trillado, ¿verdad?, lo que voy a decir. Si el gobierno implanta una ley que está en contra de las enseñanzas de Jesucristo, la iglesia no debe someterse. Claro que sí, y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, solamente el hecho, hermano, el hecho de ser cristiano implica, ¿verdad?, que es suficiente para aplicar penas condenatorias por parte de la sociedad, por parte del gobierno. Si usted es cristiano, usted lo va a entender. En cualquier lugar que nombremos a Jesucristo, que hablemos de la iglesia, que hablemos de algún himno, etcétera, la gente nos va a condenar, la gente nos va a penalizar y vamos a tener problemas. Vamos a tener mucha persecución. Y la iglesia de hoy puede dar constancia de esta persecución que hemos tenido y que tenemos los cristianos. Y en tiempos de Juan, ¿verdad?, la población a cual fue escrito Apocalipsis hasta el inicio fue obligada para rendir homenaje al emperador mediante su adoración, pero ellos pues lo evitaban. Versículos 16 y 17, vamos a echarle ganas para acabar. Versículos 16 y 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, en cualquiera de las dos, ¿verdad? Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, aquí encontramos categorías de personas que adoran a la bestia, ¿verdad? La segunda bestia obliga a todas las categorías de personas a recibir una señal distintiva que los separe, que los distinga de los cristianos. Cuando dice Juan todos, la frase todos o la palabra todos se refiere a personas de todos los niveles sociales. Dice ricos, pobres, libres, esclavos. Entonces la marca o la señal era una costumbre que tenían en el viejo mundo, ¿verdad? Los esclavos eran tatuados, eran marcados, se les hacía una perforación en el oído a los esclavos para que, como una señal de que ellos pertenecían, ¿verdad?, a su dueño. Se les marcaban letras en su cuerpo, o sea, era una costumbre. Pero en tiempos de Juan, hermanos, en tiempos de Juan no hay ningún registro de los historiadores romanos o de cualquier historiador de esos tiempos, no hay registro que en los tiempos de Juan se hubiera practicado esta costumbre. Es decir, a la iglesia, ni a los ciudadanos romanos, ni a nadie en los tiempos de Juan, cuando escribió Apocalipsis, no estaba en boga esta práctica. O sea, no se marcaba a nadie, no se le ponía ninguna marca. Entonces, es algo, ¿verdad?, o Juan está escribiendo para una iglesia local, es decir, para Asia, para las 7 iglesias, pero también para la iglesia universal de todos los tiempos. Entonces, esto nos permite que tengamos una interpretación más amplia del tema que estamos viendo, ¿verdad? Y entonces, a lo que podemos concluir, hermanos, es que llevar la señal de la bestia conduce a actos de adoración y a llevar su nombre. Tener la marca de la bestia designa a una persona como una persona devota y verdaderamente seguidora de la bestia. Los que tienen la marca de la bestia son verdaderos adoradores de Satanás, adoradores de la bestia. Entonces, tener la marca de la bestia indica a una persona que es hostil a Dios, que es enemiga de Dios, que es enemiga a su palabra y a su pueblo, a los nombres de Dios. Esa persona entonces lleva la señal del anticristo en la mano derecha o en la frente. El símbolo de la mano derecha significa amistad y comunión. Eso
¿Cómo lo sabemos? Bueno, usted puede ver Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 9, es un texto un poquito largo, pero lo que nos dice ahí es que fueron llamados a Jerusalén Pablo y Bernabé por Pedro, por Jacobo, por los discípulos que estaban en Jerusalén. Hacen un concilio, los mandan a llamar y los aceptan como apóstoles, a los dos, como apóstoles. Y entonces Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, ellos le dan la mano a Bernabé y a Pablo, les dan la mano derecha en símbolo que van a trabajar juntos. Eso es lo que simboliza. Entonces, la marca, ¿verdad?, en la mano derecha está significando amistad y comunión. Eso es lo que significa, amistad y comunión. Es una señal de trabajar juntos en una causa común. ¿Cuál es la causa común de aquellos que reciben la marca en la mano? ¿Por qué van a trabajar ellos? Por oponerse a Dios. Ese es el trabajo. Todos los que reciben la marca de la bestia en la mano están aceptando, ¿verdad? O sea, son ejemplos, ¿verdad? Muy diferentes, pero son ejemplos. Cuando un oficial de la iglesia es ordenado por el presbiterio, la ordenación es el elemento que nos deja ver que el hermano o ese oficial está comprometido a trabajar junto con el consistorio que ya está formado. Entonces se ordena al anciano, al diácono, al pastor, a quien sea, y los que ya están en el presbiterio trabajando, los ancianos, diáconos o pastores, al terminar la ordenación, en símbolo de que van a trabajar juntos, le ofrecen la mano derecha, ¿verdad?, al recién ingresado al presbiterio o al consistorio, y el ingresado da la mano en símbolo de amistad, en símbolo que quieren trabajar juntos. En este caso, trabajo para el Señor, ¿verdad? Claro que sí. Los que tienen la marca de la bestia están trabajando, están de acuerdo en trabajar en contra del Señor, oponerse a Dios. Así que, y también la señal en la frente, ya lo dijimos, implica que estas personas están bajo la influencia de las mismas filosofías y las formas de pensar del mundo. En su pensamiento anticristiano, glorifican a la bestia y a sus logros y tratan de destruir la obra de Cristo en la tierra. Ese es el trabajo que tienen. Y así como las derrotas del anticristo que ostentan la señal de la bestia en la frente o en la mano derecha, también los siervos de Dios han recibido el sello del Señor y el nombre tanto del Padre como del Cordero en la frente. Vamos rápidamente al capítulo 7, versículo 3, para que veamos esta verdad. Capítulo 7, versículo 3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 14, de ahí mismo de Apocalipsis. Versículo 14, versículo 1, dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Así que si la señal en el pueblo de Dios es invisible, interpretamos que las señales de los incrédulos también lo son, ¿verdad? Y por último, recibir la señal de lealtad a la bestia es una caricatura de la promesa hecha en el bautismo cristiano. En el bautismo cristiano recibimos las promesas del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas dice que el Espíritu Santo son las arras de la promesa de la salvación. Eso es bíblico, eso es de Dios. Estamos recibiendo una señal, pero aquí, o sea, con la bestia, lo que ella hace también, la señal, pero para adorar a Satanás, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Bueno, el último versículo, 18, vamos a terminarlo para que no nos quedemos. Dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Tenemos que terminar, ¿verdad? No nos podemos quedar ahí. Bueno, entonces, dice el versículo 18, sabiduría, ¿verdad? Es la palabra sabiduría. Dice: aquí hay sabiduría. Y entonces la revelación de Dios se puede entender cuando el lector posee sabiduría recibida de lo alto por el Espíritu Santo. La sabiduría no es un estudio científico e investigación, sino perspicacia proveniente de Dios.
que el creyente recibe al estar en Jesucristo. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. Vamos a ver Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera a los Corintios 1, 30. Pablo está hablando con el pueblo corintio y les dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que ofrece Jesucristo a nosotros, ¿verdad? Entendimiento, sabiduría. Así que la sabiduría no es el estudio, ¿verdad?, diligente, sino es algo que Dios da a nosotros. El número 666, ¿cómo identificar? Dice el versículo 18, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, ¿cómo podemos identificar a la persona cuyo nombre y número debe calcularse? Y a través de todo el tiempo, hermanos, este texto ha traído mucha investigación, mucha imaginación, muchas propuestas, ¿verdad? Se han sugerido a gobernantes, a papas, a emperadores, causas, elementos, situaciones. El emperador más que se ha ganado más votos para que él sea es el emperador Nerón. De hecho, había una leyenda, ¿verdad?, romana, que decía que el emperador romano Nerón, cuando murió, la leyenda decía que él iba a resucitar en otro emperador, y siempre se mantuvo esa leyenda. Entonces se cree, ¿verdad?, cuando se habla de la bestia que tuvo una herida pero que fue sanada, dicen sí, fue Nerón, y luego hacen las cuentas, ¿verdad?, de su nombre, usan esta área, ¿verdad?, científica que se conoce como la gematría, es decir, la ciencia que se encarga de ver el valor de los números. Por ejemplo, el número 1, la letra A tiene un valor en cuanto a la filosofía, a la creencia romana, ¿verdad?, o a la gematría, mejor dicho, ¿verdad?, la gematría. La letra A tiene el valor del número 1. La letra B del 2, la C del 3 y así, la J del 10, la frase o la palabra JA o JA equivale a 11, acá 20, es decir, es muy complejo, pues. Y esta interpretación resulta en sí imposible y no es confiable, ¿verdad? No es confiable. Se hicieron tantas investigaciones acerca del nombre de Nerón y el puro nombre de Nerón no alcanzaba el 666, así que le pusieron emperador. Bueno, le quitaron una letra, le dejaron nada más Nero en vez de Nerón, le quitaron la N y le aumentaron César, Nero, César, y tampoco, o sea, era muy complejo, pues, esta interpretación. Así que, ¿cuál es el método de interpretación bíblico que podemos usar? El apóstol Juan sitúa todo el capítulo 13, esto es interesante para que entendamos, ya estamos acabando. Juan sitúa todo el capítulo 13 en un marco de simbolismo. O sea, Juan está usando mucho simbolismo, muchos símbolos. Así que el número 666 debe tomarse también metafóricamente, simbólicamente. El número 7, aquí vamos a ver, o sea, ya dijimos, ¿verdad?, que el 666 se debe tomar metafóricamente. Vamos a ver qué simboliza el número 7. El número 7 simboliza lo completo. El 6 simboliza lo incompleto. Por eso es que el 6 es el número que se le asigna al hombre, porque el hombre es incompleto sin Dios. Cuando tenemos a Dios, estamos completos, pero el número 6 se le da al hombre. Jesucristo, por ejemplo, estuvo 6 horas en la cruz, crucificado 6 horas, significando así que el Señor estaba cargando es decir, en otras palabras, la humanidad tenía que estar en la cruz, la humanidad, no Jesús, la humanidad. Entonces, por eso que son 6 horas, esa es una interpretación que se da, ¿verdad? Bueno, el 7 es la perfección, el 6 es lo incompleto. Y entonces el número 6 también se está refiriendo al juicio. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, el número 6
tiene que ver con el juicio. Por ejemplo, al final del sexto sello hay un juicio. Al final de la sexta trompeta hay un sello, hay un juicio. Y también al final de la sexta copa también ocurre una crisis, ¿verdad? Un juicio. Así que la obra de Satanás acaba siempre en fracaso. La obra de Satanás acaba siempre en fracaso. Entonces el número de la bestia es 666, o sea, fracaso tras fracaso tras fracaso. Eso significa el 666. No es ningún hombre, no es ni siquiera la bestia, es un número exclusivo de Satanás que siempre ha fracasado. Satanás siempre intentó ocupar el trono de Dios. Ezequiel capítulo 28. Quiso ocupar el trono de Dios, quiso destronar al Señor, y el Señor lo quitó de su ejército celestial. Derrota, fracaso. Satanás intentó matar a la iglesia desde Abel hasta nuestros días, fracasó. Así que esta frase, ¿verdad?, de 666, o bueno, no frase, sino que es el número 666, o la frase fracaso tras fracaso tras fracaso, que es lo que simboliza 666, es una frase superlativa, es decir, quiere hacer resaltar el fracaso de Satanás. Es un libro que da aliento a la iglesia y está alentando a la iglesia para que sepan que Satanás va a ser derrotado finalmente. Aunque el diablo ha tratado de eliminar a todo el pueblo de Dios, no lo ha conseguido, no ha tenido éxito. Entonces, en este conflicto Dios tiene el control, no Satanás. En conclusión, hermano, el número 666 pertenece solamente a Satanás y no a algún individuo particular que haya realizado la obra del diablo en la historia. Nadie, ni Hitler, ni Nerón, ni ningún personaje, ni Calígula, ni ningún malvado, ¿verdad?, que haya intentado destruir a la humanidad, ni Mao Zedong, ni ningún otro mandatario fuerte que haya estado en contra de la humanidad. Hasta aquí vamos a terminar este capítulo. Espero que nos haya servido, ¿verdad?, saber qué significan estas imágenes de las bestias, de los números, de acuerdo a una interpretación bíblica, de acuerdo a una interpretación reformada. Tengo que hacer énfasis en que estas interpretaciones que estamos estudiando son interpretaciones reformadas, de la teología reformada, y estamos estudiando a libros de Leon Morris y Simon Kistemaker y Hendrickson. Por si usted los desea consultar, lo puede hacer. Son obras reformadas y claro, la Biblia, ¿verdad?, sobre todo la Biblia. Y bueno, esperemos que sea de bendición para nosotros este tiempo de estudio. Vamos a terminar, hermanos, perdón por el tiempo que se prolongó, vamos a terminar. Señor, gracias te damos porque nos permites leer la Biblia, estudiarla. Oramos a ti, Señor, para que las confusiones no estén en nuestra vida, las filosofías huecas que son en contra de ti, Señor, las podamos detectar primeramente y que nos des el poder, la sabiduría para no aceptar, sino solamente aceptar tu palabra y pues continuar, Señor, en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, fortalece a tu iglesia. Sabemos que este libro nos fortalece, Señor, como tu pueblo, porque vemos que finalmente tú tienes el control sobre todo lo que ocurre en nuestros días. Te agradecemos en el nombre de Jesús el tiempo que nos das. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sean hoy y siempre con ustedes. Amén.